Quienes somos docentes hemos escuchado hablar de la taxonomía de Bloom. Incluso probablemente sea un referente para ti a la hora de planear. Soy Ana Paula García y formo parte del equipo de Etnovae. Y hoy quiero compartirte por qué creo que tener esta herramienta a la hora de planear es muy importante y cómo es que yo sugiero utilizarla. Primero, quiero que recordemos que fue diseñada por Benjamin Bloom y que existen al menos 3 versiones de la taxonomía. La original, de los años 50, la del año 2000, y la última, una adecuación al mundo digital que se presentó en el 2007. Cualquiera de estas 3 versiones tiene la misma estructura. Si bien lo que la mayoría de nosotros conocemos de la taxonomía es la lista de verbos que utilizamos para plantear un objetivo, la propuesta de Bloom que dio origen a esta lista tiene su base en entender que el desarrollo de las habilidades cognitivas es un proceso gradual y progresivo. Entendamos la estructura de la taxonomía como una pirámide o escalera, en la cual hay niveles de pensamiento a desarrollar y que se relacionan con el cómo y qué vamos aprendiendo. En cualquiera de las versiones encontraremos un recorrido en 6 categorías del pensamiento, que van desde las habilidades de pensamiento inferior al desarrollo de las habilidades de pensamiento superior. Este esquema nos permite representar que lo deseable es que el proceso de aprendizaje vayamos avanzando en estos niveles. El punto de partida y primera habilidad del pensamiento es conocer o recordar, que implica que la persona identifica de lo que se habla, puede enlistar sus elementos, nombrar, entre otras cosas. Una vez que conocemos algo, entonces podemos comprenderlo. Es decir, podemos parafrasearlo, explicarlo con nuestras palabras, y en el tema de tecnología se sugirió ver cómo puede hacerse una narración sobre un tema que estemos trabajando. La tercera habilidad implica que apliquemos el conocimiento en situaciones concretas, lo que requiere primero comprenderlo para después poder utilizarlo en resolver algún problema o situación relacionada. Estos 3 primeros niveles de pensamiento se conocen como las habilidades de pensamiento inferior y en general son los mismos en las diferentes versiones. La cuarta habilidad es analizar. Esta implica que se revisa el tema o contenido identificando sus partes y cómo se relacionan entre sí. Algunas acciones que se pueden hacer para desarrollarlo son comparar, generar mapas mentales o conceptuales, y dentro de lo digital se sugiere estos ejercicios de vincular páginas o sitios, o quienes están trabajando con Google Docs pueden hacer esta vinculación entre diferentes documentos. A partir de esta quinta habilidad, encontraremos la diferencia entre la primera y segunda versión de la taxonomía. Tomaremos como base la versión del 2000, en la cual se plantea evaluar como la quinta habilidad. Y entendemos que esta implica emitir un juicio a partir de ciertos criterios o estándares de referencia. Algunas actividades son comentar la postura sobre algo, validar que cierto asunto es más adecuado que otro, y desde la perspectiva digital, aquí es donde integran el trabajo en colaboración en red y los foros, entre otras cosas. La última habilidad es crear. En la versión original de Bloom se hacía referencia a la síntesis y estaba antes que evaluar. Para crear, se requiere que integremos los diferentes elementos que hemos analizado y evaluado anteriormente, produciendo algo nuevo, que se refleje en la generación de un producto o evidencia de construcción de nuestro conocimiento. El trabajo por proyectos es usualmente en el cual se intenciona mucho llegar a este nivel. Estos últimos son los niveles de pensamiento superior. ¿Ves cómo se articulan estas habilidades en la escalera? Para mí, entender que no puedo llegar al punto más alto sin pasar por los otros escalones me ayuda a identificar y reconocer que es muy importante tener claro el aprendizaje que busco, identificar a qué nivel de pensamiento pertenece, para entonces poder trazar y diseñar la ruta de aprendizaje que necesitan seguir mis alumnos, considerando tanto el punto de partida como el de llegada, sin perder de vista que esta estructura del pensamiento es muy importante. Desde esta forma de entender las bases de la propuesta de Bloom, yo la utilizo como un apoyo para definir la ruta de aprendizaje específica que necesito, donde, en un primer momento, necesitamos analizar el aprendizaje que queremos lograr, para entonces identificar cuál es el nivel de pensamiento al que pertenece y a partir de ahí plantear el proceso a desarrollar y la secuencia de aprendizaje correspondiente. ¿Reconoces alguna diferencia de cómo es que tú utilizas la taxonomía? Te invito a hacer un ejercicio con esta forma de usarla y que nos compartas si es que encuentras alguna diferencia en cómo tus alumnos van recorriendo
esta escalera y desarrollando sus habilidades de pensamiento. Recuerda que estamos aquí para acompañarte y compártenos qué es lo que tú vas identificando en tu proceso como docente.